Listo. Bienvenidos a este tercer capítulo que era el tema original de nuestro primer capítulo, del sonido del Ya, silencio. ya logramos llegar al capítulo perdido. Sí, ya logramos ponernos en línea, pero creo que incluso esta parte de hablar primero de cómo nace el sonido del silencio y luego hablar de desde qué perspectiva generalmente podemos estar platicando qué es la terapia y qué es la terapia existencial, fue una parte importante o está siendo una parte importante de cómo vamos a estar hablándonos. Pero bueno, empecemos a hablar de este súper tema que personalmente siento que nos impacta mucho a los hombres, que es el rechazo. Y este es un súper tema, ¿no? O sea, de hecho, digo, de broma que dijimos como de ya llegamos a este punto. Creo que el sentido de este podcast empieza con este tema de cuánto miedo nos puede dar el rechazo, qué emociones surgen ante el rechazo. Es como, pareciera que somos una sociedad que no está muy, más sobre todo una sociedad masculina que no está muy como nutrida en qué herramientas tengo frente a eso. Hace ratito, fíjate que estaba en una comida y alguien decía que era muy interesante ver cómo pareciera que a los hombres nos dicen, sobre todo en este sentido como heteronormado, nos dicen, y entonces te tienen que gustar ellas, ¿no? Y te ponen un prototipo de lo que te tiene que estar gustando, físico, ¿no? Ideológico, en valores, en cultura, ¿no? Bla, bla. Pero no nos dicen cómo son ellas. No, o sea, es como pareciera que se avienta, ¿sabes? Se nos avienta como al ruedo así, cuando no hay como una familiaridad como de quién es la mujer, cómo poderle hablar a ella, cómo, o sea, es otra especie completamente distinta. Entonces estaba pensando en nosotros y en nuestro podcast, porque dije, ¿sabes qué? Desde niños ahí está el punto, o sea, ¿cuántos de nosotros no nos sentíamos con las herramientas suficientes como para hablarle, ¿no? Como a diferentes chavas, pero había una presión social que tú tienes que no, que ser bueno para ligar o tú tienes que ser bueno para desenvolverte y pareciera que hay una presión de debes de hacerlo, aun cuando nadie te dijo o nadie te cobija y nadie te dice, mira, este es un shortcut, ¿no? Donde podrías entenderlo así. Sí, creo que, o sea, en los ligues y como una presión social a pertenecer, ¿no? De incluso estos son los deportes que están socialmente aceptados, ¿no? Y luego estamos en una cultura que somos mexicanos y estamos pues súper familiarizados con el fútbol, soccer. Y si a ti no te gusta el fútbol, soccer, ya también es como de que, oye, pero pues no sé, yo que soy alto y grande, pues hasta casi quinto de primaria, descubrí que me gustaba más el básquet y que ahí sí podía utilizar mis atributos físicos, y era más aceptado, pero no, primero tenía que empezar en el soccer porque era lo que como que nos nos vincula como pueblo mexicano, por así llamarlo. Mm, Y pero sí, lo que dices, y también luego, y como hombres, nosotros debemos de acercarnos a las mujeres con el miedo o la posibilidad de ser rechazados y no sabemos ni siquiera qué hacer cuando te dicen que no. Y es como a veces entonces no soy suficiente, que luego hablaremos de eso, pero es como de cuál es la posibilidad que yo creo que incluso las niñas, pues también cuando estamos muy chiquillos y que ellas tienen todo su derecho de decirte, pues no, o sea, quizá como pareja no, quizá como amigos sí, pero pues no sé, cuando estamos atravesando todo eso, se nos hace bien complicado decir, bueno, no pasa nada, ¿no? Bueno, a mí, no sé si a todos, pero a mí personalmente se me hacía bien complicado decir y entonces como que te empiezas medio a matizar para ver, bueno, qué es lo que les gusta, qué es lo que no les gusta, cómo hay que tratarlos, pero como dices,
no hay un hándicap, una guía que te digan cómo. Y luego lo peor es que no hay una introspección de cómo es que tú te quieres acercar a ellas. Y cómo es que tú quieres gustar y cómo es que tú te quieres desenvolver para que seas tú el que está ahí. Me gustó este ejemplo que pusiste del fútbol y nuestras atribuciones físicas, ¿no? Tal, porque pareciera que todos tendríamos que ir por la misma línea. Estoy totalmente de acuerdo contigo cuando dices, pues es que como somos mexicanos y como, ¿sabes? Como al niño mexicano dale una pelota y ponlo a jugar, ¿no? Así. Y yo me acuerdo que creo que ahí tú y yo compartimos una experiencia similar, nada más que tú en el básquet y yo en el box. Pero yo me acuerdo como que yo decía, es que mi cuerpo no da para el fútbol. Es como, todos mis primos juegan fútbol, ¿no? Como toda mi gente jugaba fútbol, ¿no? Tal. Y yo soy bastante torpe. Pero ponme unos guantes y soy bastante bueno. Entonces, como mi estilo físico, que, ¿no? Que es mucho más robusto y así, termina siendo muy bueno para sostener, ¿no? Como buena cantidad, ¿no? De golpe. Y tengo muy buena, ¿sabes? Como muy buena pegada. Entonces pero como iba en una escuela fresa, entonces la idea es que, no, pues el box es de nacos, ¿no? Tal. O sea, quiero hacer ese paralelismo, y tú con el básquet, yo con el box así, porque creo que en este sentido del, ¿no? Como del rechazo per se, es que pareciera como si hubiera una línea de cómo debemos de comportarnos como hombres, cuando la masculinidad es un espectro gigantesco. O sea, cuando hay muchísimas formas, ¿no? De ser masculino. O sea, hay una masculinidad mucho más soft, hay una masculinidad mucho más dura, mucho más estricta, mucho más enérgica, mucho más tranquila, ¿no? Tal. Pero pareciera que de repente caemos en un estilo de esto no porque ser hombre significa, y hay un chorro de estereotipos sociales, ¿no? De lo que debería de estar cumpliéndose las diferentes masculinidades, cuando pareciera que, si te voy entendiendo bien, y creo que pues es como empatizo mucho contigo en ese sentido, so, primero deberíamos hacer una pausa para decir, a ver, ¿qué tipo de masculinidad eres? ¿Cómo, sabes cómo hubiera sido padre decir qué tipo de cuerpo traes y cómo te gusta sin tanto estereotipo sociocultural? Sí, creo que a veces, no sé si nos hace falta tiempo, empatía para irnos explorando como personitas, porque incluso pues nos arrojan como niños a la escuela y pues a veces es esta diferencia sociocultural, no sé si con China o así, que te dicen como de que, a ver, tú eres bueno para matemáticas, pues te meto a una escuela dedicada a las matemáticas. Tú eres bueno para las artes, pues te meto a las artes, a los deportes y así. Y pareciera que de este lado, o bueno, las experiencias que hemos tenido, que quedamos en que estábamos hablando más que nada de nuestras experiencias, es como de, no, todos tenemos que ser iguales. Y creo que ligando esto con en el episodio anterior hablábamos de la terapia existencial, lo padre es como ver estas posibilidades de ser hombres, pues diferentes, que quizá a ti no te acomoda los deportes de contacto y no te tienen que acomodar. A mí me gusta el básquet, me gusta el contacto, pero si a ti no, eso no te hace menos hombre. Si a ti te gustan las mujeres un poquito más robustas o que sean más altas que tú, tampoco estás mal. O sea, como que, pero pues tienes que pasar un proceso de interiorizarte y decir, ¿qué es lo que yo quiero? Y atreverte Fíjate, a buscarlo. está bien cañón como lo pones, mi querido Pedro, porque podríamos decir en ambientes heteronormados, pero en ambientes, ¿no? Como más amplios, si te gusta un güey, también, o sea, es parte de la masculinidad la posibilidad de que haya, ¿sabes? Como hombres que les gustan otros hombres, pero hay una frase que usaste hace ratito y que creo que es con la que, no sé si, bueno, tú y yo, porque compartimos más o menos cultura, ¿no? Como en edad, pero era como de, si haces esto, eres menos hombre. Si Ujú. te gustan los hombres, obviamente eres menos hombre. O
¿Sabes? Como si te gusta jugar con muñecas, eres menos hombre. Si te gusta, ¿sabes? Como si te gusta, ¿no? Así, hacer pasteles, o sea, como si hubiera gradientes de masculinidad. Y entonces pareciera que ser más hombre, ¿sabes? Como, pues es ser bastante neandertal, mano. Sí, como de que, bueno, entre más te golpees el pecho y tengas el garrote, ese es el hombre y teniendo la camionetota y pues no sé, hasta siendo violento, ¿no? Como dices, como pues, como incluso esta parte de yo aquí tengo que venir a demostrar, espérate, pues, ¿y cómo dejas que los demás se acerquen? ¿No? O sea, ¿cómo te vas a enfrentar a la posibilidad de ser rechazado si a veces en esta masculinidad no las vivimos rechazando porque ponemos nuestro límite y no, yo aquí voy a hacer lo que solamente lo que mis chicharrones truenan y es como de, ¿y cómo te atreves o cómo estás rechazando porque tienes miedo a ser rechazado? Me encontré el otro día un librito que me gustó el concepto como lo puso, porque hablaba de la inmunidad y decía como que a veces la gran mayoría de nosotros como en nuestro sistema social vamos al mundo queriendo ser inmunes del mundo, es decir, quiero salir al mundo, pero que no me pasen las cosas que no quiero que me pasen, es decir, si, ¿no? Ahorita que está lloviendo en la Ciudad de México, quiero salir pero que no me llueva y que si me Ujú. llueve no me moje. Es como, o quiero salir pero que no me asalten. O, ¿sabes? Como, quiero enamorarme pero que no me pongan el cuerno. ¿Sabes? Como, pareciera que queremos ir a la vida, es como a vivirla, pero condicionadamente. ¿Sabes? Como que solamente me toca la parte chida de lo que yo quiero. Me gustaba este concepto porque decía, hablando un poco como de rechazo, que decías, pareciera que estamos muy temerosos. O sea, pareciera que nos queremos relacionar, o sea, sobre todo lo pienso en, ¿no? Como en hombres, pero nos queremos relacionar de una manera demasiado cuidada. Es como si nos pusiéramos un sistema de protección muy alto para que entonces no me pase nada. Y es como, o sea, todas las cosas que, ¿no? que ahorita estamos diciendo parecieran puras, o sea, compensaciones fálicas, ¿no? Quiero tener mi camionetota, quiero tener, ¿no? Una Harley Davidson, un chingo de lana, ¿sabes? Como la representación también en la objetivización de la mujer, o, ¿sabes? Como esas cosas que pareciera que no es más que un chorro de inseguridades que tienen que ser compensadas con símbolos socialmente aceptados para la masculinidad, ¿no? Creo que me gusta como la propuesta que tenías, como que dijiste hace rato, de qué tanto nos, o sea, es como desde muy chicos, empezamos a aprender a sentirnos cómodos en nuestra piel para no tener que hipercompensar. A ver, creo que todos compensamos, aquí sí, hombres y mujeres, pero creo que en general pareciera que los hombres estamos hipercompensando constantemente, como teniendo que decirle al, ¿no? al mundo, yo soy, ¿no? Licenciado, maestro, doctor, traca, traca, ¿no? Como una turbocompensación de quiénes somos. Porque si no pareciera que hay un niño chiquito sentado así en una banquita con un chingo de miedo. Sí, o sea, lo que dices es como súper fuerte porque creo que uno de los problemas que nosotros presentamos es que incluso nos podemos llegar a rechazar a nosotros mismos. O sea, no estamos ni siquiera esperando a que el otro nos rechace porque si tú a lo mejor haces un mapeo y como dices, me podrían llegar a gustar los hombres. Y si creciste, a lo mejor hoy en día ya lo podemos tener escuchado más normalizado, pero pues cuando nosotros íbamos creciendo en 1990, a los primeros 2000, yo me acuerdo que en la prepa era como de, "Ah, ya fue el primer gay y era un compañero y era como de, pues como si fueras algo muy extraño, ¿no? Y yo creo que hoy en día, pues qué bueno que aún estén en pie de lucha, pero pues que ya haya una aceptación, que no tendría que haber una aceptación ni una así como de, ay, no, o sea, pero es como de,
qué bueno que está la apertura para que todos podamos vivir el amor como nosotros lo deseamos. Y bueno, estamos grabando esto el día que es el orgullo, que vino aquí el desfile del orgullo. Casualmente no lo habíamos planeado así y estamos hablando de esto, pero bueno, o sea, creo que incluso esta parte de decir, oye, yo soy un hombre que a lo mejor no quiero dedicarme a lo que se dedica mi papá o mi mamá o toda mi familia, si ha sido médico, contadores, abogados, yo quiero pintar. Pero atreverte a hacer eso va a ser enfrentarte incluso a tu propio rechazo. A lo mejor lo voy a poner, ¿no? De manera muy pop, pero fíjate que hace ratito estaba viendo, como es domingo de bajón, estaba con mi hijo, ¿no? Viendo una película, estaba viendo la de Hormiguitas, hacía mucho que no la había visto, ¿te acuerdas de esa película? Sí, sí. Y es curioso porque pensé que hubieron dos frases que me gustaron mucho de la película en sí, hace mucho tiempo que no la veía, pero la primera frase que este cuate empieza preguntándose, ¿por qué? ¿Por qué él tiene que ser un obrero? Es como, pero Porque no cuando puede decide, ¿por ser, qué no puede ser lo que sea? ¿Sabes? Como, ¿por qué no puede ser un soldado? ¿Por qué no puede ser lo que sea? Y eso, o sea, ese cambio en el sistema hace que todo se reviente, ¿no? Así, el sistema está diseñado para que los obreros sean obreros, los guerreros sean guerreros, ¿sabes? Como, y lo más fuerte es que si te fijas, en esa película nadie piensa, ni las reinas, ¿eh? O sea, nadie piensa. El único que pensaba era, ¿sabes? Como el soldado este mandíbula, ¿no? Que era como el malo de la película y el que estaba llevando a la colonia, ¿sabes? Como a su muerte. Pero creo que empieza desde esa reflexión de decir, "¿Yo quiero?". Y luego al final de la película, me encantó la frase porque dice, así empezó la película, ¿sabes? Como una hormiga decide dejar de ser como, ¿no? Como estar en el status quo, se enamora, cambia, bla, 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 no sé qué, no sé qué. Es como, y quizá el punto nada más está en aceptar la diferencia. O sea, darnos cuenta de que la diferencia es lo que nos nutre y la que mueve todo el sistema. Pero pareciera que en este sentido del rechazo, nos da muchísimo miedo ser rechazados, nos da mucho miedo ser diferentes o ujú. marcarnos como diferentes. Entonces, si la hegemonía es foot, pues yo juego foot aunque no me guste, aunque sea malísimo, por- porque no quiero ser diferente. Si la hegemonía dice tienen que gustarme, sabes como verde, amarillo, rojo, azul, ya no importa aquí sí en toda la extensión de la palabra, pareciera que no nos hemos dado cuenta que justo la diferencia, el ser diferente, es lo que hace tan rico como el ambiente. Y ve, y ¿sabe? Terminamos de ver la peli y entonces dormía mi hijo y estábamos hablando de la escuela porque esta es la última semana de clases y me dije, o sea, le decía, creo que lo más padre de ir a la escuela, porque me dijo, ya estoy cansado, es la última semana, muchos ya no van, bla, bla. Le dije, creo que de las cosas más padres de ir a la escuela, sobre todo a estas edades, que es primaria y así, es que te encuentras amigos de todos tipos. O sea, es lo más divertido de ir a la escuela. Es como porque si ya estás en los trabajos, a veces estamos o sea, encajonados en el mismo cuadrito. Pero yo me acuerdo que ir a la escuela era divertido porque había alguien que hacía una loquera y luego así parecían palomitas, ¿sabes? Como iba por todos lados. Sí, y creo que también, no sé, digo, yo no tengo hijos, pero creo que ahora ya se está diversificando más esas posibilidades, ¿no? Hay otro tipo de métodos como Montessori, así que para que incluso puedas interactuar con diferentes edades. ¿No? O sea, yo me acuerdo que mi prepa y la universidad estaban en el mismo campus y entonces había una mezcla y de repente llegó un momento donde dijeron, hay que ponerle un muro a la prepa. Y literal, así como tenemos el tema con Estados Unidos entre México. Era, hubo una campaña de no al muro de la prepa, porque incluso íbamos a perder esta parte de la identidad de poder tener interacción con personas mayores o no, y también ahí depende de pues si tú eliges pues con quiénes te quieres llevar, ¿no? Pero creo que incluso
abrirnos o hacer que los grupos de amigos sean más abiertos, porque no sé si a veces te pasaba que ya tenías tu grupo formado y para que alguien nuevo llegara, lo hacíamos complicado, Ujú, ¿no? O sea, como que también, pues quizá en la intención de salvaguardar la identidad del grupo, pero pues nos vamos volviendo bien cerrados, o sea, nos da tanto miedo el que alguien nuevo pueda llegar a ser disonante en nuestro grupo que lo rechazamos, ujú, ¿no? Y no nos acordamos del miedo que nos dio a nosotros acercarnos por primera vez a esos amigos. ujú. Fíjate que ahorita, uniéndolo con lo que decíamos la semana pasada de la terapia existencial, hay un concepto que me gusta un buen, que creo que a lo mejor a las personas que nos escuchen le puede hacer como mucho sentido, porque dice, la diferencia entre la otredad y la alteridad es que la otredad es un otro cualquiera, y la alteridad es un otro que hace que yo cambie, que yo mute, que, ¿no? Que yo me mueva. Dice, cuando nosotros pensamos al otro como un otro diferente a mí, del cual me puedo defender, ¿no? Ajeno. Tal, ajeno a mí, pues que haga con, ¿no? Como con su vida un papalote. Pero cuando yo veo al otro como alguien que con el cual voy a transformarme, ¿no? Se vuelve un concepto muy interesante porque es esta idea de decir, como de responsabilidad afectiva, ¿no? Como de, si yo te rechazo, rechazo muchas posibilidades. Eso no significa que yo tenga que ser aceptante de todo, Ujú. solamente significa que me dé cuenta de cuándo estoy rechazando algo y por qué, y cuándo estoy dejando algo entrar y por qué, como si estuviéramos siendo claros del gran diálogo que de repente tenemos con el mundo. Sí, y que ese diálogo ocurre así, o sea, en nada. Y todos Ujú, esos son los procesos que nosotros vamos teniendo de que porque lo fuimos aprendiendo. Y sí, también hay que cuidarnos, no hay que abrirle la oportunidad a pues nada más porque, ay, me enseñaron o me dijeron que no debo de rechazar a nadie porque es feo, pues no, o sea, también hay sensaciones de las personas que se van acercando a nosotros que también, pues coloquialmente podremos decir, me vibra o no me vibra, ¿no? Y ujú. decir, no, pues creo que aquí sí me tengo que cuidar o de plano rechazar porque pues tampoco es, como dices, la intención de hablar del miedo o del rechazo, tampoco es, no, pues volvámonos a ser súper aceptantes, porque pues también habrá personas que lamentablemente sí puedan tener intenciones de lastimarnos. Sí, y creo que el- creo que la apuesta, no sé si tú estás de acuerdo con esto, pero creo que la apuesta quizá debería de ser como en función de qué tanta conciencia tenemos de nuestros vínculos. O sea, creo que la experiencia de rechazo es una experiencia que en general, o sea, quizá encubre un miedo, pero no el miedo al rechazo per se, sino el miedo a relacionarme, el miedo a que en el vínculo nos podamos transformar. Y entonces, y eso puede ser como súper fuerte, porque si mi vínculo se transforma, pues mi mundo se transforma y entonces, porque todo cambia. Entonces, creo que cuando hablamos de miedo al rechazo, en realidad lo que estamos hablando es de, de la fragilidad que tenemos yoicamente, como, y entonces estamos intentando defender algo puta, que me ha costado un chorro de trabajo. Entonces, creo que en ese punto nada más es ser consciente, pues como de estos grandes diálogos que a veces tenemos con el mundo. Sí, y de, o sea, y eso sí lo voy a poner como una experiencia bien personal. ¿No? Y de que Venga. rechazar las posibilidades también es feo. O sea, yo pues hace año y medio más o menos, no, un poquito menos, pero bueno, terminé una relación que para mí era muy maravillosa por pues, temas ajenos, creo, a mí. Fue una decisión de ella y me ha costado mucho trabajo como volver a tener esa apertura. Y justo el jueves, platicando con un amigo, le decía, es que yo si me abro, o sea, si me quiero, cuando espero volver a abrirme, como que sí tengo la intención de que sea otra vez, pues en caída libre, o sea, de cuando tú te enamoras, pues yo espero que también lo hagas de una manera sin el miedo a la posibilidad de que acabe, porque pues
la posibilidad va a existir, pero es como de que pues tampoco rechaces las oportunidades que se te van presentando. A veces pues sí, hay que cuidarnos en esto que decías de pues tanto trabajo me costó, me costó pues mantenerme a flote, que pues sí rechazo como que a veces oportunidades de, bueno, lo intentamos otra vez con otra persona y es como de, ay, güey, pero pues no, porque me puede doler. Pues sí, pero también entiendo que ahorita lo hago conscientemente de que pues es un poco de cuidado y por eso como que también es a momentos, ahorita estoy siendo cuidadoso conmigo y con la otra persona, porque también como no estoy con la energía que me gusta ponerle a mis relaciones, pues también digo, pues tampoco se vale entregarle un Pedro a un 25-30%, porque pues a mí me gusta entregarme y irme con todo, con la posibilidad de que me vuelva a pasar. Y lo entiendo, pero ir con paracaídas abierto, pues no es lo mismo que ir con el paracaídas, ¿no? Pero sí es como de, pues... Rechazar al otro, pues sí, como dices, es esta parte de rechazar posibilidades, de transformarte y de conocerte de otra manera, porque también va a haber esa otredad que, pues te diga, o alteridad como le ponías, que te potencie y te haga ser una persona diferente, no quiero decir mejor, pero que a lo mejor conozcas una versión quizá que cante, quizá que baile, quizá más artística o más deportista. O sea, pero eso a veces no solo viene de adentro, también viene de con quienes nos vinculamos. Oye, qué bonito que, entonces, como que nos cuentes esta parte de tu historia ¿no? De tu expareja. Y mira, sin querer ya estamos, o sea, es nuestro segundo capítulo en donde ya estamos poniendo nuestras experiencias personales, como habíamos quedado como de hablar más que de la teoría, como de nuestras experiencias. Y ve, qué fuerte esto que nos dices, porque a veces, a veces el otro hace ajustes y en esos ajustes yo quedo como atravesado, ¿no? Es la que tú nos contabas, esta parte de cómo fue que tú, sabes, como que tú no tuviste mucha injerencia. Entonces, como ella hizo los ajustes que tenía que hacer y de repente esos ajustes, híjole, nos dan en la torre. Como, y creo que ahí es donde a veces se entiende que nos tenemos que proteger un poco, pero no tanto como para que se nos cierre y entonces no queremos tener nunca una nueva relación o no, pero no tan abierto como para que entonces todo el mundo haga de nosotros un papalote. Ya, es que como que te habías quedado friseado. Sí, creo que a mí no recuerdo dónde leí esta parte de los famosos límites, de que era como que tú tienes un jardín, ¿no? Y tú te dedicas a cuidar tu jardín y pues quieres que tu jardín esté bonito. Y entonces, pues no es lo mismo que yo ponga una pared de metal impenetrable, balístico de 3 metros y por techo y todo, a que yo ponga una bonita cerca que va a delimitar mi jardín, que yo le voy a poder abrir la puerta a quien sí y a quien no, porque la pared de metal va a hacer que, sí, el jardín está precioso, pero nadie lo ve. Y de la otra manera, pues el jardín está bonito, se puede apreciar y yo voy a decidir quién invito a que pase y quién no. Creo que volvemos a este punto, ¿no? De esta experiencia de rechazo que pareciera que muchos tenemos, nos ha ido haciendo poner muros muy balísticos. Es como pareciera que cada experiencia en donde fuimos rechazados, es como, es de, no, súbete otros 4 metros de muro, ahora ponle alambre de púas, ahora electrifícalo, ¿no? Como en un exceso de cuidado a algo que para ti es tan valioso. Por eso creo que la primera idea que ponías me gusta mucho, de quizás reconozcamos que nuestra masculinidad es un espectro bien grande y cada uno de nosotros, o sea, es valioso en ese sentido. O sea, aporta, ¿no? Son diferentes jardines que todos juntos.
aportan diferentes formas de la masculinidad. Sí, y yo, pues no sé, como de invitar a las personas y a los hombres que nos escuchan a que platiquen, o sea, porque a mí a veces, o sea, bueno, no sé si a ti te pasa, pero tengo amigos muy cercanos donde sí platicamos de nuestras emociones y a veces se me olvida que eso es súper valioso, pero es raro. O sea, es raro que nos demos la oportunidad de abrirnos y decir cómo nos sentimos, ¿no? O sea, incluso, pues si mi amigo a lo mejor ya se cansó de decir, güey, es que ya llevas un año con este tema, pues como que ya cambia, pues habrá otros que pues sí te tengan más paciencia y sí, y esto me lo reforzó un poco ayer que yo juego también básquet los sábados y lamentablemente un compañero de equipo está pasando por una situación difícil con su hijo. No la conozco, solo sé que está hospitalizado. Y yo le decía, ¿necesitas algo? No, y él me contestaba, no, tú sabes que así son las cosas y hay que chingarle y chingarle. Y pues sí, hay que trabajar y hay que salir adelante, etcétera. Pero si alguien te ofrece como que también una escucha amplia, tómala. O sea, si alguno de ustedes está atravesando por un momento difícil y pues se quiere acercar a nosotros a pues tener terapia o platicar, también háganlo, porque en serio, no quedarse callado a mí personalmente, pues no me funciona. Habrá personas que sí, también, si ustedes deciden pues no hacerlo, estamos pues abiertos a que no es para todos, pero es sentirte acompañado en la masculinidad o en la manera que tú quieras ser sin el miedo a ser juzgado o rechazado es súper rico. O sea, es como decir, güey, ya no forcé la entrada, porque a lo mejor a veces estamos intentando caber en tantos grupos o en tantas relaciones que estamos todos deformados así. Es cuando ya llegas tú con tu personalidad y dices, aquí sí soy como soy y nadie te juzga, puta, te vas en grande, como lo ¿No? sucedido la semana pasada, pero ya les contaremos luego de esa fiesta, pero este, pero sí, donde tú puedas bailar, tú puedas cantar, tú puedas brincar a tus 40 años, a tus 26 años, donde tú te sientas tú libremente, valóralo y cultívalo también. Es muy bonito como que creo que esto, o sea, esto que dices, porque creo que sí, justo la idea, o sea, la idea es, démonos cuenta, ¿no? Que la persona por ser persona es valiosa. Y de ahí, démonos cuenta de cuánto hemos, o sea, de cuánto hemos edificado como estas barreras que tenemos, que más bien son un sistema de defensa y pareciera que muchas veces rechazamos a partir de el exceso de cuidado de mi pequeña parcelita, que tengo tres florecitas y, bla, bla, y que para mí es valioso. Entonces, en ese sentido, quizá podamos darnos cuenta que si somos más, o somos una comunidad más grande, podemos cuidarnos entre todos, ¿no? Podemos ayudarnos entre todos. Pensaba, qué fuerte lo de tu amigo, lo de tu compañero, ¿no? Del básquet. Porque la frase que me parece muy de las masculinidades, y ya tendremos algún capítulo de las frases de las masculinidades, ¿no? Pero eh, como esa parte de hay que chingarle, es como, ¿qué es lo que dice atrás de eso? ¿Y qué tan solo él se puede dejar como en ese sentido? O sea, más allá de que tú seas un terapeuta y que puedas ayudarle o no, déjame quitar la profesión, poner la persona y decir, órale, qué cañón, porque por utilizar una frase tan estereotípica de la masculinidad de yo aquí le tengo que chingar porque es no tal, pues te quitaste la posibilidad de decirle a alguien, pues sí está bien cabrón esto. Y eso no significa que le tenga que chingar o no, solamente que el hecho es que la frase inicial no permite que nadie entre, no permite que nadie lo sostenga por un ratito, que alguien le agarre su vida y diga, oye, sí está duro, mano, descansa un poco, porque termina la plática y vas a tener que regresar a tu vida, vas a tener que regresar al hospital, ¿no? Tal. Entonces creo que muchas veces en esta experiencia de rechazo,
que más bien es como una afirmación de nosotros, ¿no? En nuestras barreras y tal, pues nos quedamos muy solos. Y creo que mucho de lo que nos está pasando hoy como sociedad masculina es que tenemos poca claridad, ¿no? Como de nuestros roles y de nuestras funciones. O sea, creo que estamos discutiendo poco qué significa ser hombre, ¿no? En el 2025. ¿Cuáles, qué cosas sí, qué cosas no, qué cosas me gustan, qué cosas no me gustan, qué cosas decían las sociedades que tenía que hacer y yo no me siento cómodo, qué cosas, ¿no? Decían las sociedades que no tenía que hacer y me siento cómodo. O sea, creo que esta reflexión que nos lleva a decir, ¿cuál es mi rol dentro de este gran juego social? Es algo que nos está faltando muchísimo y creo que justo por eso agarramos estereotipias, o sea, como, o patrones que están muy extraños y que creo que no más bien nos llevan a polarizarnos, a dividirnos, a no tener diálogos, ¿no? Como, y aquí no solamente es un tema de hombres y mujeres, sino hombres con hombres. O sea, son muy pocas las experiencias en donde hombres en un grupo de hombres podemos, ¿no? Decir, puta, la estoy pasando del, ¿no? Del nabo, mano. Sí, lo platicábamos un poco en el primer capítulo como la parte de ser sabrosos, ¿no? Ujú, Que puede ser una palabra extraña incluso en la masculinidad de, "Ay, pues, me siento sabroso, ¿no? Porque generalmente lo utilizamos incluso para las mujeres, pero no las decimos. Y no solamente lo estamos haciendo con una intención de, ah, pues sí, es un hombre trabajado en el gimnasio. No, o sea, vamos más allá. Es como de esto que está presentándose ante mí, con sus emociones, complejidades, etcétera, es sabroso porque se sabe poner. ¿No? Y creo que incluso esta parte de la dificultad que hoy tenemos de encontrar cómo queremos ser, porque pues antes, pues creo que era un poco sencillo decir que te dijeran, a ver, tú tienes que estudiar una carrera, tener dinero, tener hijos y ser cerrado. Pero hoy en día que nos estamos dando cuenta de que somos más complejos y nos estamos permitiendo ser complejos, detengámonos un poco y ampliemos nuestra perspectiva y sigamos explorando lo que para cada uno de ustedes les acomoda, ujú, porque tampoco les tenemos lamentablemente la varita mágica de decirles, hey, esto les va a acomodar. No, porque la incomodidad es parte de la experiencia de ser humano. Pero pues también es como decir, ¿qué es lo que yo busco? Y ujú. cómo dentro de todo esto que yo busco voy a poder encontrar grupos, parejas, nuevas maneras de vincularse, poliamorosas, etcétera, pero es lo que tú estás buscando. No hay una manera correcta o incorrecta de ser hombre. Pues mira, creo que arrancamos ya con una parte de un espectro y mira que me gusta que estemos llegando a este punto porque veremos entonces en los siguientes capítulos cómo este abanico, que es tan vasto, ha sido reducido históricamente en fragmentos de cómo deberíamos de ser y cómo muchas veces cuando caemos en esos fragmentos, regularmente la estamos regando gacho porque queremos agarrar todos, ¿sabes? Como una varita mágica y decir, esta es la forma fregona y con esta, ¿no? Tal. Es como si tuviéramos un martillo que es increíble herramienta, pero queremos, ¿sabes? Como meter un clavo con un martillo, pero queremos, es como bolear los zapatos con un martillo, pero queremos hacer de comer con un martillo, pero queremos, ¿sabes? Como darle un abrazo a nuestros familiares con el martillo, o sea, como si solamente hubiéramos agarrado una sola herramienta para relacionarnos con todo Con y se vuelve todos. completamente absurdo. Sí, incluso ahorita que lo ponías así, es como, como si todos dijéramos, ¿cuál sería, no sé, fantaseando un hombre súper válido? Y no sé por qué pensé en los quarterbacks de la NFL, Ujú. pero hay 32 equipos. No todos podemos ser quarterbacks y no todos queremos ser quarterbacks. Entonces, ser rechazado es gacho. Sí, lo hemos, bueno, yo lo he experimentado, Juan, no sé, espero que no, pero muy Ujú. probablemente sí. Híjole, manito. Este, pero creo que también, desde mi experiencia, también está gacho
cerrarse a la posibilidad de ser rechazado. Hay que cuidarse, y como lo decía hace rato, pero creo que mi invitación para ya ir cerrando este episodio sería encerrarse o aislarse sería la otra posibilidad y es uno de los castigos más grandes que tenemos como sociedad. No por nada desde el medievo el castigo era exilio y ¿no? hoy en día en las cárceles el peor castigo es el aislamiento. Aislarte tú solo por el miedo a ser, a ser rechazado, pues es un castigo que solamente tú te estás poniendo. Y me lo digo a mí. Pero creo que es muy cierto, o sea, me gusta como esa reflexión final para decir, aguas con, ¿sabes? Como con el autocastigo, porque el autocastigo hace que no nos nutramos, ¿no? No crecemos a nuevos mundos, no nos apertura a nuevas posibilidades, no nos deja ver nuevas acciones, y creo que nos deja, ¿no? O sea, regresando al caso de, ¿no? De tu compañero del básquet, nos deja solos en una vida que a veces se pone muy compleja, a veces no, pero a veces la vida se pone muy compleja y pareciera que entonces tengo que yo por mis propios medios, cuando podríamos ser varios, ¿no? Pues sí. Esperemos que este capítulo les sirva de reflexión. No se aíslen y si se aíslan, entiendan que quizá o busquen el por qué se están aislando. Cuídense y nos vemos la próxima semana. Venga.